Ese es solo nuestro chico de los recados, dijo mi papá cuando aparecí en la fiesta de compromiso a la que me habían prohibido ir, así que revelé que había estado pagando su hipoteca durante 5 años, momentos antes de que se apagaran las luces. Hola Rared, ¿alguna vez fuiste el hijo de repuesto? No el niño dorado, no el favorito, solo el que en silencio hace que todo funcione mientras recibe 0 crédito. Ese era yo, hombre de 34 años. Mis padres pasaron toda mi vida adorando a mi hermana como si fuera la segunda venida, y yo era básicamente el interno de la casa, recados, facturas, lo que fuera. La broma es que no tenía ni idea de lo bien que en realidad me iba. Lo mantuve en secreto, los dejé pensar que apenas sobrevivía y cuando llegó el momento adecuado finalmente dejé escapar la verdad de la manera más brutal posible. Digamos que ya no soy yo quien parece patético. Así que sí, lo diré claramente, si el favoritismo fuera un deporte olímpico, mis padres habrían tenido una medalla de oro, un contrato de patrocinio y probablemente un documental en Netflix sobre cómo criar a la hija perfecta. Mientras tanto, yo habría sido el becario no remunerado en el fondo, cargando los bocadillos. Básicamente así fue mi infancia. Soy el mayor, 2 años antes de que llegara mi hermana Stephanie, mujer de 32 años, yo existía y por un tiempo pensé que eso importaba. Creía que ser el primogénito significaba algo, ya sabes, responsabilidad, respeto, tal vez recibir los discursos de eres el líder. No, resultó que solo fui la prueba, la versión beta, mientras que mi hermana, llamémosla Stephanie, era la versión final, paquete premium, edición de lujo con orgullo parental incluido. Déjenme darles algunos ejemplos para que no piensen que exagero. Cuando tenía 16 años le pedí a mis padres si podía pedir prestado el coche para ir a mi trabajo de medio tiempo. Mi papá me miró como si le hubiera pedido vender un riñón. La gasolina no es gratis, hijo, tienes 2 piernas, úsalas. Así que caminaba o tomaba el autobús, lloviera o nevara. 2 años después Stephanie cumplió 16 y recibió un coche nuevo con un lazo encima. No estoy bromeando, parecía un comercial de coches en la entrada. Y cuando pregunté por qué ella recibió uno y yo no, mi mamá dijo, bueno, es una chica, es diferente. Aclaro, mi error. La física funciona diferente cuando tienes el pelo largo, totalmente olvidado. Otra vez pasé meses estudiando para una competencia regional de ciencias en la secundaria, construí un proyecto sobre ingenierizado, pasaba noches soldando cables en mi cuarto, gané segundo lugar de entre unos 100 chicos y estaba bastante orgulloso de mí mismo, ¿verdad? Mis padres estaban demasiado ocupados con Stephanie. Ella se inscribió en una feria de arte cualquiera, pegó macarrones en una cartulina, obtuvo una mención honorífica y actuaron como si hubiera pintado la Mona Lisa 2.0. Todavía tienen esa fea tabla de macarrones enmarcada en la sala, por cierto, la mía, mi medalla, está en una caja de zapatos debajo de mi cama en algún lugar. Y ni hablemos del dinero. En cuanto empecé a trabajar después de la secundaria fue la familia primero. Cada cheque que llevaba siempre había alguna emergencia, factura de luz atrasada, hipoteca pendiente, la comida justa y, por supuesto, ¿quién más era el fondo de rescate designado? Yo. Mi papá lanzaba frases de culpa como estamos todos juntos en esto, hijo, algún día lo entenderás. Mientras tanto Stephanie tenía días de compras porque una chica de su edad necesita cosas bonitas. Yo era básicamente el cajero automático de la casa sin ninguno de los beneficios. Para cuando tenía 20 ya estaba pagando parte de la hipoteca, no completamente pero lo suficiente como para notarlo. A los 25 ya estaba cubriendo la hipoteca completa cada mes y silenciosamente había puesto los servicios públicos en mi débito automático porque las cosas estaban apretadas. Y no me malinterpreten, al principio no me importaba, pensaba que estaba siendo un buen hijo llevando mi parte, pero en el momento en que Stephanie quería algo de repente mi contribución ni siquiera existía. Mi papá decía cosas como el futuro de tu hermana es el futuro de la familia, no podemos detenerla. Sí, claro, porque sin un bolso Gucci tal vez nunca entraría a la universidad, ¿verdad? Ahora viene lo mejor, no de forma dramática sino en el sentido de que no te lo puedes inventar. No estaba exactamente en la ruina a mediados de mis 20, había empezado mi propio negocio. No era de tecnología, ni de marketing, nada de esa basura de Silicon Valley de cambiar el mundo. Fui práctico, algo de lo que nadie presume en las cenas pero que todo el mundo realmente necesita. Digamos que era cercano a lo manual pero escalable. Lo hice crecer, reinvertí, lo hice crecer otra vez. Para los 30 no solo me iba bien, me iba excelente, tenía empleados, una oficina, contratos firmados para años. Y mi familia no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque cada vez que intentaba compartir buenas noticias o me ignoraban o lo convertían en una competencia extraña con Stephanie.
Como una vez que les conté que había firmado un gran contrato y mi mamá dijo, «Eso es lindo querido, ¿escuchaste que la pintura de Stephanie entró a la galería comunitaria? Una galería donde pagas una cuota de $20 y literalmente cuelgan cualquier cosa». Pero claro mamá, comparemos eso con que yo consiguiera un trato de 6 cifras, totalmente la misma liga. En algún momento simplemente dejé de contarles nada, los dejé pensar que apenas sobrevivía, era más seguro así, porque en el momento en que olieran que tenía dinero encontrarían la forma de drenarlo. Ese es el tipo de ilusión de derecho con el que tratábamos aquí. Estas personas pensaban que Stephanie merecía el mundo en bandeja de plata y yo debía estar agradecido de que me invitaran a la mesa. Así que sí, al crecer yo era el plan de respaldo, el niñero no remunerado. El que no debía quejarse porque al menos tenía buena salud y trabajo estable. Stephanie era la princesa, la heredera al trono de los elogios constantes y yo era el invisible, el personaje secundario de su cuento de hadas. Pero déjame decirte algo, yo estaba guardando recibos cada vez que me ignoraban, cada vez que me apartaban. Lo guardaba porque aquí está la cuestión, solo puedes tratar a alguien como el felpudo de la familia durante cierto tiempo antes de que se dé cuenta de que en realidad es él quien sostiene toda la maldita casa. Y yo sabía que un día descubrirían exactamente quién era yo, no el hijo de ya se las arreglará, sino el hombre que construyó algo sin ellos, a pesar de ellos, y oh hombre, cuando llegara ese día iba a ser hermoso, cuando llegara ese día iba a ser hermoso. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que la vida siempre le da a la gente como mis padres la oportunidad de avergonzarse y, efectivamente, apareció envuelta con un lazo, la fiesta de compromiso de mi hermana. Estaba en el trabajo un martes, revisando contratos, cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá, lo cual era raro, normalmente solo llama si quiere algo, como una vez que me llamó a las 11 de la noche porque su AFA no funcionaba y cuando le dije que simplemente reiniciará el enrutador me respondió no me hables como si fuera estúpida, ven a arreglarlo, sí, a las 11 de la noche. Ese es el nivel de derecho con el que lidiamos aquí. De todos modos contesté. La voz de mamá sonaba falsamente dulce, como si lo hubiera ensayado. Cariño, necesitamos hablar sobre la fiesta de compromiso de Stephanie. Ya sabía que iba a ser una tontería, pero seguí el juego. Sí, ¿qué pasa con eso? Ella dice, bueno, ya sabes lo importante que es para su futuro. Esto no se trata solo de ella y Jason, se trata de su familia, son personas muy respetables, ¿entiendes? Doctores, abogados, empresarios. Lo decía con tanta intensidad que parecía estar leyendo el perfil de LinkedIn de la familia de él. El punto de la fiesta, me explicó, era que ambas familias se conocieran y dieran una buena impresión. Genial, bien por ellos, le dije, porque realmente, ¿a quién le importa? Entonces se aclaró la garganta y me lo soltó, creemos que es mejor que no vengas. Literalmente me reí en voz alta. Perdón, ¿qué? No es personal, mintió, es solo que no queremos malentendidos. Los padres de Jason son muy tradicionales, esperan cierto nivel de respetabilidad, no podemos arriesgarnos a que se lleven una impresión equivocada. Traducción, creen que de alguna manera los voy a avergonzar. Mamá, ¿qué impresión sería esa?, pregunté, y entonces mi papá tomó el teléfono porque aparentemente era una emboscada en pareja. Escucha hijo, dijo con esa voz severa fingida como si aún tuviera autoridad sobre mí, tu hermana tiene la oportunidad de casarse con una buena familia, una familia adinerada, no necesitamos nada que lo complique. ¿Complicarlo?, repetí, ¿significa yo? Él suspiró como si yo fuera el que lo hacía difícil. Siempre has tenido ese estilo de vida alternativo, corriendo con tus pequeños proyectos de negocios, nunca estableciéndote de manera adecuada. No parece estable y no podemos permitir que los padres de Jason cuestionen con qué tipo de familia se está casando. Tuve que morderme la lengua para no reírme otra vez. Aquí estoy dirigiendo una empresa con empleados, contratos, flujos de ingresos que los dejarían boquiabiertos, y ellos piensan que soy un tipo inestable persiguiendo proyectos. Mientras tanto su hija dorada ni siquiera pudo mantener un trabajo en una tienda de ropa, renunció después de 2 semanas porque la gerente era mala. Papá, he estado pagando tu hipoteca durante años, le recordé, y sin perder un segundo respondió, eso es diferente, eso es lo que hace la familia, pero esto se trata de apariencias. A veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor. Sacrificios como en que yo soy el sacrificio, el chivo expiatorio, la oveja negra que pueden borrar convenientemente cuando intentan parecer elegantes. Me quedé allí con el teléfono en la oreja pensando en todas las facturas que había cubierto, los meses en los que recorté mis propios gastos porque ellos no llegaban a fin de mes, y ahora yo era demasiada vergüenza como para siquiera sentarme a la mesa.
Finalmente dije, está bien, ningún problema, disfruten la fiesta, y colgué antes de que pudieran decir otra palabra. En el segundo en que bajé el teléfono tomé una decisión: si no me querían allí porque arruinaba su falsa imagen, entonces bien, pero yo ya no iba a hacer su billetera invisible. La próxima factura de la hipoteca, para ellos. Los servicios, para ellos. No iba a decir ni una palabra, quería ver qué tan respetables se veían cuando se apagaran las luces y las facturas se acumularan. Ya había quitado mi pago automático semanas antes y la notificación de la compañía eléctrica decía que el corte estaba programado para esa semana. No planeé la hora exacta, pero tenía la corazonada de que caería cerca. Y cuanto más lo pensaba, más gracioso se volvía. Imagínalos diciéndoles a los padres de Jason que su hijo se casaba con una familia perfecta, mientras el hombre que en realidad había mantenido la casa en pie estaba sentado en casa sin invitación. No solo iba a saltarme la fiesta, iba a presentarme, y no iba a aparecer de forma ruidosa, irrumpiendo por la puerta haciendo un escándalo. Iba a aparecer en silencio, vestido elegante, y dejarlos cavar su propia tumba, porque mis padres no pueden evitarlo, darles una audiencia y harán un espectáculo. Y yo sabía que en el segundo en que la familia de Jason preguntara quién era yo, ellos me venderían. Ese era el tipo de arrogancia que tenían. Como cuando era más joven y recibían visitas, mi papá solía presumir de cómo toda la familia colaboraba, mientras convenientemente omitía que toda la familia era solo yo. Una vez me presentó a su jefe como el chico que se encarga de los trabajitos para nosotros, justo después de que yo hubiera pagado su factura de electricidad vencida. Ese tipo de orgullo retorcido corre profundo en él. Y mi mamá, ella tiene esa manera de hablarme con condescendencia sin siquiera darse cuenta. El último día de Acción de Gracias le dije que tenía empleados y me respondió, eso es lindo cariño, Stephanie quizá contrate un asistente también, está muy ocupada con su pintura. Pintó un lienzo de un árbol y actuó como si fuera Picasso. Así que sí, yo sabía cómo iba a terminar esto. Le dirían a la familia de Jason que yo solo estaba ayudando, tal vez me llamarían el manitas, lo que fuera, y entonces yo me reiría fuerte y finalmente diría la verdad, toda. Querían esconderme, bien, pero yo ya había terminado de ser el patrocinador oculto de su acto de familia perfecta. Cuando lo imaginaba, te juro que casi me daba pena por ellos, casi, porque el asunto es que personas como mis padres nunca piensan que llegará el día en que aquel al que pisotean decida ponerse de pie. Creen que el sistema durará para siempre y cuando se agrieta, cuando la máscara se cae, hombre, ahí es cuando es hermoso. Así que sí, se acercaba la fiesta de compromiso. Estaba prohibido, pero ya tenía mi traje preparado. No el de $1000 que guardo para los eventos de negocios, solo un traje azul marino limpio, camisa impecable, zapatos lustrados, el tipo de look que dice no necesito esforzarme, simplemente pertenezco aquí. No iba a presumir, no iba a hacerlo sobre mí, iba a presentarme tranquilo, dejar que hablaran y luego ver cómo todo el acto se derrumbaba solo. La fiesta fue en la casa de mis padres, por supuesto, esa misma casa cuya hipoteca había estado pagando en secreto durante medio decenio. La arreglaron, flores al frente, sillas de alquiler en el patio, bandejas de catering en la mesa del comedor, era como si quisieran disfrazarse de clase alta por una noche. La ironía era hilarante considerando que sin mí pagando las facturas la casa ni siquiera tendría agua corriente. Aparqué unas casas más abajo, caminé y entré por la puerta lateral al patio trasero mientras mis padres estaban ocupados saludando invitados en la entrada. Me colé como cualquier otro invitado sin que nadie se diera cuenta. La casa estaba llena, vecinos, la familia de Jason, algunos parientes lejanos que no veía en años. Y allí estaban mis padres, parados en la puerta como si fueran los dueños del lugar, lo cual técnicamente no eran, a menos que dueño significara que el banco ya habría ejecutado la hipoteca sin mí. Me mantuve tranquilo, primero cerca de la cocina, me serví un vaso de agua, saludé con la cabeza a algunas personas. Nadie me esperaba porque oficialmente estaba prohibido, se suponía que no debía existir esa noche. Ese era el plan, hasta que el papá de Jason me vio. Buen tipo, claramente exitoso, me da la mano y dice, ¿y tú eres? Antes de que pudiera decir una palabra, mi papá se adelantó con su mejor risa falsa y se inclinó hacia el papá de Jason bajando la voz lo suficiente como para sonar a comentario al margen, él, solo nuestro chico de los recados, ayuda con trabajitos, se mantiene ocupado, no es realmente material de negocios familiares, ya sabes. Y luego, solo para asegurarse de que entendiera el mensaje, me lanza esa mirada, la de juega el papel o si no, la misma que he visto toda mi vida. Así que simplemente empecé a reírme, doblado, casi sin poder respirar. Todos se dieron vuelta, la sala entera quedó en silencio.
La cara de mi mamá se desplomó, mi papá parecía haber tragado vinagre, Stephanie se congeló en medio de su sonrisa falsa. Me enderecé, me limpié los ojos y dije lo suficientemente alto para que todo el salón lo escuchara: chico de los recados, qué gracioso, forma curiosa de describir al hombre que empezó a colaborar a los 20 y que ha estado pagando tu hipoteca entera y los servicios durante los últimos 5 años. Se podría haber escuchado caer un tenedor. La mamá de Jason parpadeó, Jason parecía como si lo hubieran desenchufado, Stephanie susurró mi nombre entre dientes como si acabara de incendiar la casa. Mi papá estalló: ¿qué demonios estás haciendo? Sonreí, solo asegurándome de que tus invitados sepan quién realmente mantiene esta casa en pie, porque seamos honestos, sin mí estaría celebrando esta fiesta de compromiso a oscuras. O espera, denle tal vez 5 minutos. El papá de Jason alzó una ceja, claramente incómodo. Stephanie me lanzó una mirada como si me hubiera tirado un pedo en su boda. El papá de Jason, confundido, le preguntó a mi padre: ¿es eso cierto? ¿Él paga tu hipoteca? Mi papá trató de darle la vuelta: bueno, ya sabes, la familia a veces se ayuda. Lo interrumpí: ¿a veces, papá? He estado pagando tus facturas más tiempo del que Stephanie ha tenido un empleo, y ha tenido, ¿qué? 3. 4. La última vez que revisé, renunció al trabajo en la boutique después de 2 semanas porque la gerente le pidió que doblara camisas. Eso sacó unas cuantas risas ahogadas de la gente al fondo. La cara de mi hermana se puso roja como un tomate. Mi mamá corrió, me agarró del brazo y susurró con dureza: ¿planeaste esto? Estás tratando de arruinar el futuro de tu hermana. Me solté y sonreí con sorna: no, ustedes mismos lo hicieron cuando prohibieron a su propio hijo de la fiesta porque pensaron que los avergonzaría. Resulta que la vergüenza ya estaba incluida. Stephanie finalmente explotó: ¿por qué siquiera estás aquí? Nadie te quiere aquí. Alcé una ceja: oh, no sé, Steph, quizá porque literalmente mantuve el techo sobre tu cabeza. Pero oye, no dejes que eso arruine tu gran noche, sigue pretendiendo que eres la princesa de un castillo, solo ignora el hecho de que el castillo funciona gracias a mis transferencias bancarias. Y entonces, casi como si estuviera ensayado, las luces parpadearon y se apagaron. Toda la casa quedó en negro, alguien soltó un grito ahogado, la gente chocaba entre sí, uno de los niños pequeños empezó a llorar. Yo sabía que el aviso de corte decía que estaba programado para esa semana, pero nunca pensé que iba a ocurrir justo en medio de su pequeño espectáculo. Me quedé allí, en medio de la sala oscura, sonriendo como un villano. Vaya, qué curioso, supongo que la compañía eléctrica finalmente se dio cuenta de que el chico de los recados dejó de pagar. El silencio fue un manjar. Los padres de Jason parecían horrorizados, su mamá se inclinó hacia él y le susurró algo, luego dijo en voz alta: quizá deberíamos irnos. Cogieron sus abrigos y ya estaban a medio camino hacia la puerta antes de que alguien pudiera detenerlos. Mi papá se volvió hacia mí, furioso: has arruinado todo. Me encogí de hombros: lo arruinaste cuando decidiste que yo no era lo suficientemente bueno para sentarme en esta mesa. Disfruta de la oscuridad, papá, quizá pagar tus propias facturas finalmente te enseñe algo de respeto. Y con eso tomé mi chaqueta, salí por la puerta principal y no miré atrás. Los vecinos me miraban, la familia de Jason corría hacia sus autos, mis padres se quedaron de pie en su sala completamente a oscuras tratando de darle un giro a la historia. Yo caminé hacia mi coche sonriendo. Por primera vez en años sentí que no era solo el cajero automático invisible de la familia, finalmente era el hombre que desconectaba el enchufe, literalmente. Después del fiasco de la fiesta de compromiso, mi teléfono básicamente se convirtió en una línea directa de manipulación. El primer día tuve 14 llamadas perdidas solo de mi mamá. Los mensajes de voz eran como un álbum de grandes éxitos de manipulación: ¿cómo pudiste humillarnos frente a la familia de Jason? Seguido de: el futuro de tu hermana está en juego, ¿acaso no te importa? Seguido de: la familia no le da la espalda a la familia. Divertido, porque recuerdo perfectamente que ellos me dieron la espalda a mí cuando me prohibieron ir a la fiesta en primer lugar. Los mensajes de mi papá no eran mejores. Sonaban más como órdenes: llámame inmediatamente, necesitas arreglar este desastre. Luego uno donde dijo: vas a arrepentirte si el compromiso de tu hermana se desmorona. Me reí tanto con ese que casi lo guardé como tono de llamada. Y luego estaban los mensajes de Stephanie, párrafos enteros sobre cómo yo estaba celoso, cómo no soportaba verla feliz, cómo había arruinado la noche más importante de su vida. Incluso añadió un clásico: morirás solo y amargado. Sí, gracias hermana, muy shakespeariano de tu parte. ¿Quieres saber cuántas de esas llamadas o mensajes contesté? 0.
Bloqueé sus números durante 2 semanas seguidas y, sinceramente, fueron las 2 semanas más tranquilas de mi vida adulta. Cuando finalmente los desbloqueé por curiosidad, el spam ya se había apagado. Después de un tiempo las llamadas se detuvieron por completo. Supuse que finalmente entendieron la indirecta, el cajero automático familiar se había cerrado oficialmente. No más pagos de hipoteca de mi parte, no más rescates, no más ser el chico de los recados con traje. Mientras tanto, mi empresa prosperaba. Cerramos 2 nuevos contratos, nos expandimos a una oficina más grande en el centro, contratamos más personal. Mientras ellos probablemente estaban en casa discutiendo sobre facturas vencidas, yo estaba aprobando presupuestos y firmando acuerdos. Mis mañanas eran tranquilas, café y hojas de cálculo, no mi mamá quejándose de que Stephanie necesitaba dinero para emergencias, como un bolso nuevo. Pasaron meses, no escuché una palabra, y entonces una mañana Yasmín, mi directora de recursos humanos, toca la puerta de mi oficina con un expediente en la mano. Tiene esa sonrisa como si no pudiera esperar a mostrarme algo. Dice, hemos estado recibiendo muchas solicitudes para el puesto de asistente de marketing, pero esta es especial. Desliza la carpeta sobre mi escritorio, la abro y juro que casi escupo el café. Era Stephanie, mi hermana niña dorada, su currículum impreso en negritas, actuando como si fuera un regalo de Dios para el mundo de los negocios. La mitad de lo que decía eran mentiras descaradas. Gerente de proyectos en una boutique de ropa, traducción dobló pantalones durante 2 semanas y renunció, experiencia en liderazgo, traducción mandó a sus amigas durante trabajos en grupo en la secundaria. Miro a Yasmín y levanto una ceja, ¿ella realmente aplicó aquí? Oh sí, responde sonriendo, y escucha esto, no sabe que tú eres el director ejecutivo. Ella pensó que estaba aplicando a una compañía mediana cualquiera, aparentemente vio el anuncio en línea. La publicación ni siquiera tenía el nombre de nuestra empresa, era uno de esos anuncios de reclutador que solo dicen empresa mediana en crecimiento en la ciudad, así que no tenía idea de que estaba caminando directo a mi oficina. Simplemente me recosté en mi silla y empecé a reír. La ironía era demasiado perfecta. Meses atrás yo era demasiado vergonzoso para ser visto en su fiesta de compromiso y ahora ella quería un trabajo en mi empresa, la misma empresa que probablemente asumía estaba dirigida por algún hombre estable y respetable que mis padres aprobarían. Organiza la entrevista, le dije, yo me sentaré como observador. La semana siguiente llegué un poco más temprano de lo habitual a la oficina, vistiendo un traje hecho a medida. No le conté a nadie lo que estaba a punto de pasar. Y allí estaba, en el vestíbulo, Stephanie sentada en una de las sillas de espera con un conjunto a la moda, tecleando en su teléfono como si fuera la dueña del lugar. Me vio, sonrió con arrogancia y dijo lo suficientemente fuerte para que la recepcionista escuchara, vaya, no pensé que caerías tan bajo, supongo que estás desesperado como el resto de nosotros, ¿eh? ¿También vienes a una entrevista? Yo solo sonreí, algo así. Ella puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono, completamente ajena. Cuando llegó su turno, Yasmín la llevó a la sala de conferencias. Había 3 personas de recursos humanos y de dirección sentadas en la mesa y yo al fondo observando. Stephanie ni siquiera me miró, empezó con su acto hablando de su experiencia dirigiendo proyectos y de cómo aportaba valor a cada rol que había tenido. Los gerentes le pidieron que describiera una vez en que tuvo que lidiar con una fecha límite difícil. Ella dio alguna historia sin sentido sobre coordinar con un equipo en la boutique. Casi me atraganté intentando no reírme y a mitad de su discurso mi secretaria golpeó la puerta y entró. Señor, dijo entregándome una carpeta, necesitamos su firma en el presupuesto de expansión antes del almuerzo. Stephanie se quedó congelada a mitad de la frase, lentamente giró la cabeza hacia mí, abrió los ojos de par en par, espera, ¿qué? Tomé la carpeta, la firmé y la devolví con toda naturalidad, gracias, y dile a contabilidad que revisaré los números esta tarde. La sala quedó en completo silencio, se podía escuchar cómo su ego se rompía en tiempo real. Me recosté, sonreí y le dije, perdón Steph, no quería interrumpir, por favor continúa contándonos sobre tus habilidades de liderazgo, quizá tengamos un lugar para ti. Balbuceó, ¿tú eres el director ejecutivo? Que yo sepa, sí, respondí, gracioso cómo funciona la vida, el chico de los recados ahora dirige la empresa. Su cara se enrojeció y empezó a entrar en pánico, esto es ridículo, armaste todo esto para humillarme. Me encogí de hombros, tú misma lo armaste cuando aplicaste aquí. Empujó la silla hacia atrás y salió furiosa, los tacones resonando por el pasillo.
En cuanto la puerta se cerró, Yasmín se inclinó hacia mí con una sonrisa, yo me encogí con una mueca y dije lo suficientemente bajo para que la sala lo oyera, quizá deberíamos haberle ofrecido algo en el equipo de limpieza. Eso rompió la tensión, la mitad de la mesa casi se atraganta tratando de no reír. Eso fue todo. Stephanie explotó, empujó la silla hacia atrás, salió de la sala de conferencias y pude escuchar sus tacones golpeando el pasillo como disparos. 10 minutos después mi teléfono vibró, número bloqueado, por supuesto no contesté, pero no lo necesitaba, sabía exactamente lo que vendría después. Ella iba a correr directo a mis padres llorando sobre cómo yo le arruiné la vida, y si los conocía, y créeme que sí, no lo iban a tomar en silencio. La guerra apenas comenzaba. El colapso de Stephanie en mi oficina podría haber sido una humillación puntual, podría haberlo dejado pasar, tragarse el orgullo y tal vez incluso intentar seguir adelante en silencio. Pero no, ella se fue a lo nuclear, y cuando Stephanie se va a lo nuclear, mis padres están allí animándola como si fuera el Super Bowl. Esa misma noche mi teléfono vibró sin parar, números desconocidos, privados, de todo. Obviamente no contesté. Por la mañana revisé redes sociales y ahí fue cuando lo vi, una publicación desde la cuenta de mi mamá, un párrafo largo con una triste foto familiar de ellos y Stephanie, curiosamente recortada para que yo no apareciera. El pie de foto: nos rompe el corazón cuando un hijo abandona a su familia, algunas personas piensan que el dinero los hace mejores que quienes los criaron. Nuestra hija está sufriendo por su egoísta hermano que se niega a ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Oh, y mi línea favorita: construyó su empresa con métodos turbios, la gente debería saber la verdad antes de apoyarlo. Ahí estaba, el disparo de apertura de su campaña de difamación. En cuestión de horas yo era de repente el villano en cada publicación de los grupos de Facebook de la familia extendida. Mi tía comentó, que cruel de su parte, la familia siempre debe ir primero. Un primo con el que no hablaba en años intervino, siempre pensó que era mejor que todos. Mientras tanto mis padres y Stephanie se sentaban cómodamente avivando las llamas, pintándome como el hermano codicioso y sin corazón que los abandonó para morir. Ni siquiera me molesté en defenderme en línea. Discutir con ellos en Facebook me habría hecho parecer exactamente lo que querían, un imbécil mezquino. En lugar de eso capturé todo, cada publicación, cada comentario, cada mentira, porque aquí está la cosa conmigo, yo no juego a las damas, yo juego al ajedrez. La semana siguiente todo escaló. Stephanie aparentemente dijo en la iglesia que yo robé dinero para iniciar mi empresa, mis padres dijeron a los vecinos que los había abandonado y dejado la hipoteca sin pagar a propósito, hubo rumores de que estaba siendo investigado por fraude, mentiras tan estúpidas que eran casi graciosas, casi. Lo que no entendían era que esas mentiras ya no eran solo chismes familiares, eran difamación, y yo no iba a dejarlo pasar. Llamé a mi abogado, le mostré las capturas, los mensajes de voz guardados, las publicaciones públicas. Las revisó rápidamente, me miró y dijo: este caso es pan comido. Mi abogado les envió primero una orden de cese y desistimiento. Pensé que cederían, pero en lugar de eso redoblaron su campaña en línea, así que presentamos una demanda por difamación. Estas cosas toman tiempo, pero la parte divertida es que casi nunca llegan a juicio completo. En la audiencia preliminar, mi abogado sacó el archivador lleno de pruebas, capturas de pantalla, mensajes de voz, incluso un mensaje de texto de Stephanie jactándose de arruinarme. El abogado de ellos claramente se dio cuenta de que estaban fritos. Se firmó un acuerdo en el acto, tuvieron que retractarse de las publicaciones, emitir una disculpa pública y pagar daños. No era dinero para arruinarles la vida, pero lo suficiente para doler. Ver la mandíbula de mi papá apretarse mientras aceptaba fue lo mejor de mi mes. Lo suficiente para recordarles que las acciones tienen consecuencias. Después mi mamá intentó acorralarme fuera del juzgado: ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia, lloró. La miré directamente a los ojos y dije: la familia no arrastra el nombre de los suyos por el barro, ustedes quisieron una pelea, así que se las di, perdieron, tan simple como eso. Y luego pasé de largo. Las noticias corrieron rápido. Los mismos parientes que me habían atacado en línea de repente callaron, algunos incluso me enviaron mensajes privados fingiendo que nunca creyeron las mentiras. Sí, claro, ¿y dónde estaba esa energía hace 2 semanas cuando ponían me gusta en la historia triste de mi mamá? Mientras tanto en casa las facturas seguían acumulándose para ellos, hipoteca, servicios, todo. Sin mí cubriendo los huecos en secreto, la realidad financiera les estaba golpeando duro. Los vecinos vieron las cartas de ejecución hipotecaria en el buzón, el compromiso de Stephanie empezó a resquebrajarse también, la familia de Jason no estaba encantada de casarse con el drama central. Yo volví al trabajo, los negocios crecían,
Los empleados estaban felices, la vida era buena. De vez en cuando revisaba sus redes sociales solo para ver si habían aprendido la lección. Spoiler, no lo hicieron. Nunca se disculparon, en cambio se quedaron en silencio, lamiéndose las heridas, probablemente planeando la próxima jugada de manipulación. Pero esto es lo que no entendieron, ya habían perdido, la campaña de difamación les salió mal, yo tenía la victoria legal, las pruebas y la paz mental de saber que no solo me defendí. Los vencí en su propio juego y la mejor parte, por primera vez en mi vida, ya no estaba jugando a la defensa, estaba en control. El brillo de la niña dorada se estaba apagando, las máscaras de mis padres se estaban agrietando y yo ya no era el chico de los recados, era el hombre del que no podían inventar mentiras sin consecuencias, y eso los asustaba más que nada. Después de la demanda, pensarías que mi familia finalmente captaría la indirecta, no molestes al oso, no intentes difamar al único que mantuvo tus luces encendidas durante años. Pero no, redoblaron su orgullo y fingieron que nada había pasado. Eso funcionó por unas 2 semanas, luego las grietas empezaron a mostrarse. Verás, a la compañía hipotecaria no le importa el drama familiar, las compañías de servicios no aceptan somos las víctimas aquí como forma de pago. Las facturas seguían llegando y por primera vez en años yo no estaba deslizando dinero en silencio en su cuenta para cubrir la falta. Al principio intentaron actuar como si todo estuviera bien. Pasaba en coche frente a la casa de camino al trabajo y notaba los mismos autos en la entrada, las mismas cortinas cerradas, pero poco a poco la realidad empezó a colarse. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido, la luz ha sido cortada de nuevo, ¿estás feliz ahora? Debieron reunir lo suficiente para reconectarla después del fiasco de la fiesta de compromiso, pero un mes después la compañía eléctrica volvió a desconectar. Ni siquiera respondí, solo sonreí y seguí desplazándome porque sí, estaba feliz, no porque ellos sufrieran, sino porque finalmente estaban experimentando la vida sin su red de seguridad incorporada, yo. La noticia corrió rápido en el vecindario, los vecinos susurraban sobre cartas de ejecución hipotecaria apareciendo en el buzón. La familia de Jason, las mismas personas que antes me miraban por encima del hombro en aquella fiesta de compromiso, de repente ya no pasaban tan seguido. Aparentemente tener a tus futuros suegros ahogándose en deudas no era exactamente un punto de venta. Y luego vinieron las llamadas. Al principio era solo Stephanie llorando, mensajes de voz sobre lo injusto que estaba haciendo, cómo le estaba arruinando la vida, cómo la familia de Jason empezaba a cuestionar el matrimonio. Mi teléfono se llenó de su voz quejumbrosa diciendo, ¿acaso te importa lo que me estás haciendo? Ignoré cada uno. Luego se unieron mis padres. Mi papá llamó una noche y en serio intentó sermonearme, ya dejaste claro tu punto, ahora haz lo correcto. Me reí tanto que casi se me cae el teléfono. Lo correcto según él significaba volver a ser su billetera invisible mientras me trataban como basura. Cuando no contesté empezaron a aparecer. Una vez en mi oficina, otra vez en mi casa. Mi recepcionista tuvo que rechazarlos la primera vez, la segunda ni abrí la puerta, los observé desde mis cámaras de seguridad sentados en el porche como vendedores ambulantes que nadie había pedido. Patético. El colmo para ellos llegó unos meses después, cuando el banco oficialmente inició el proceso de ejecución hipotecaria. Para la primavera llegó el aviso de incumplimiento y en verano la fecha de subasta ya estaba publicada. Fue entonces cuando su orgullo finalmente se rompió. Mi mamá me llamó en modo colapso total, vamos a perder la casa, ¿cómo pudiste dejar que esto le pasara a tu propia familia? Seremos indigentes, la gente se burlará de nosotros. Finalmente contesté y, por una vez, no me molesté en endulzarlo, disfruten de no tener sus facturas pagadas, quizá esto les enseñe respeto. Luego colgué, y ese silencio después fue pura dicha. La familia de Jason eventualmente canceló el compromiso. Escuché por el rumor que sus padres lo sentaron y le dijeron que no querían que se atara a gente inestable. Stephanie por supuesto me culpó de todo, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que yo había saboteado su futuro. Ella lo hizo sola. Mi papá intentó un último viaje de culpa una semana después. Apareció en mi oficina otra vez, me acorraló en el estacionamiento. Se veía acabado, camisa arrugada, ojos cansados como si la vida finalmente hubiera empezado a masticarlo. Hijo, dijo intentando suavizar la voz, solo necesitamos un poco de ayuda para volver a levantarnos, eres exitoso ahora, ¿por qué no compartirlo con tu familia? Lo miré sin expresión, porque la familia no llama a su hijo chico de los recados delante de extraños, la familia no intenta arruinar su reputación en línea. Ustedes hicieron su cama, ahora acuéstense en ella. Abrió la boca como si tuviera algo inteligente que decir, pero nada salió.
Solo me lanzó la misma mirada que me dio en aquella fiesta de compromiso cuando me dijo que no dijera quién era realmente. Excepto que ahora ya no me asustaba, ni siquiera me molestaba, solo se veía triste. Entré en mi coche, bajé la ventanilla y le lancé una última línea: quizá la próxima vez no apueste en la casa a la niña dorada. Luego me marché. El golpe fue brutal para ellos, la ejecución hipotecaria se concretó, tuvieron que mudarse a un alquiler pequeño. Stephanie, sin Jason ni el estilo de vida cómodo al que pensaba que iba, terminó regresando a casa con ellos. Mi mamá anduvo pidiendo dinero a los parientes, pero la mayoría ya había escuchado lo mal que me había tratado y las puertas se cerraron rápido. Mientras tanto yo prosperaba, el negocio en auge, mi propia casa pagada, cero drama en mi círculo. Ni siquiera tuve que mover un dedo para vengarme, su propio egoísmo hizo todo el trabajo por mí. Pero aquí está la mejor parte: una vez que empezaron a mendigar me di cuenta de que no solo estaba ganando, era intocable, porque durante años me hicieron sentir que valía menos, que sin importar lo que hiciera nunca estaría a la altura de Stephanie, la supuesta niña dorada. Pero ahora ella estaba desempleada, soltera y de vuelta en su antigua habitación, mientras yo era el director ejecutivo que alguna vez fingieron que no existía. Y cuando finalmente vinieron arrastrándose de regreso, con lágrimas y súplicas de ayuda y "somos familia, te necesitamos", no me sentí culpable ni un poquito. Mis padres agotaron mi fondo universitario para la tercera boda de mi hermana dorada y luego me pidieron que pagara al abogado de su divorcio. De acuerdo Reddit, necesito sacar esto de mi pecho porque, honestamente, mi cabeza ha estado dando vueltas con todo lo que ha pasado con mi familia. Tengo 28 años, soy hombre, y no he hablado con mis padres ni con mi hermana, llamémosla Jessica, en casi 3 años. Esto va a ser largo, pero necesitas el contexto para entender lo retorcida que está toda esta situación. Creciendo, siempre se trataba de Jessica. Ella es 2 años mayor que yo y, desde el primer día, mis padres la trataron como si caminara sobre el agua, mientras yo básicamente era un mueble que ocasionalmente necesitaba ser alimentado. Jessica no podía hacer nada mal a sus ojos, incluso cuando claramente estaba arruinando su vida de manera espectacular. Recuerdo cuando yo tenía 8 años y Jessica 10, ella tomó $20 de mi dinero de cumpleaños para comprar dulces. Cuando se lo dije a mis padres, me dijeron que estaba siendo egoísta y que debía compartir con mi hermana. Cuando Jessica reprobó su examen de conducir 3 veces porque seguía enviando mensajes durante la prueba, mis padres le compraron un Honda Civic nuevo para aumentar su confianza. Mientras tanto, yo trabajaba en 2 empleos de medio tiempo en la secundaria solo para poder pagar la gasolina de la camioneta destartalada que compré con mis propios ahorros. El patrón se estableció temprano y nunca cambió. Jessica era la princesa que necesitaba protección y apoyo, mientras yo tenía que ser el responsable que podía con todo lo que la vida me lanzara. No importaba cuántas veces ella se equivocara o cuán bien me fuera a mí, la narrativa siempre era la misma. En la secundaria, Jessica salió con un tipo mayor llamado Sam que claramente era mala noticia, abandonó en el último año, vendía drogas y ya había sido arrestado 2 veces. Mis padres pensaban que estaba incomprendido y que solo necesitaba una oportunidad. Cuando la dejó embarazada en 3er año, ellos pagaron todo: las visitas al médico, el procedimiento, la terapia después. Incluso dejaron que Sam se mudara a nuestra casa durante 3 meses porque sus padres lo habían echado. Al mismo tiempo, yo me mataba trabajando para mantener un promedio de 3.8 mientras equilibraba 2 empleos. Había sido aceptado en 3 universidades estatales y planeaba estudiar ingeniería mecánica. ¿Mis padres me organizaron una cena de celebración? No. ¿Reconocieron siquiera mis logros? Apenas. Estaban demasiado ocupados lidiando con el drama de Jessica y asegurándose de que Sam se sintiera bienvenido en la familia. Fue entonces cuando mi abuelo, por parte de mamá, intervino. El abuelo Joe era un veterano de la Marina retirado que había trabajado desde abajo hasta convertirse en dueño de una pequeña cadena de talleres de reparación de autos. Era el único miembro de la familia que parecía reconocer que yo realmente estaba tratando de construir algo con mi vida. Tus padres están cometiendo un error, me dijo una noche mientras trabajaba en un proyecto escolar en su garaje. Piensan que están ayudando a Jessica al resolver todos sus problemas, pero solo la están haciendo más débil, y están ignorando al chico que realmente tiene la cabeza en su lugar. El abuelo Joe me ofreció pagar mis estudios universitarios, matrícula, alojamiento, comida, todo. Estaba increíblemente agradecido, pero también me sentía incómodo aceptando un regalo tan grande. Fue entonces cuando me explicó su plan. No te voy a dar el dinero, dijo, voy a crear un fondo educativo a tu nombre. Tus padres serán los fideicomisarios hasta que cumplas 18,
pero el dinero solo podrá usarse para tus gastos universitarios. De esa manera se sentirán involucrados en tu éxito, pero el dinero se mantendrá protegido. El fondo empezó con $50,000 cuando yo tenía 16. El abuelo Joe siguió aportando dinero de las ganancias de sus negocios, a veces unos cientos de dólares, a veces unos miles, dependiendo de cómo iban los talleres. Para cuando me gradué de la secundaria, había casi $75,000 en la cuenta. No era suficiente para cubrirlo todo, pero combinado con préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo, habría hecho la universidad completamente manejable. Debería haber visto lo que venía. Jessica se graduó 6 meses después que yo con un promedio de 2.1 y sin planes para el futuro. Se mudó de nuevo con mis padres y pasaba sus días durmiendo hasta el mediodía, viendo reality shows y yendo a fiestas con sus amigos del instituto, igual de perdidos que ella. Ese verano conoció a Derek en un bar del centro. Derek tenía 24, trabajaba intermitentemente en construcción y conducía una motocicleta que valía más que el coche de la mayoría de la gente. Era guapo de esa manera peligrosa que algunas mujeres encuentran irresistible, y Jessica cayó rendida inmediatamente. En menos de 2 meses ya estaban comprometidos, en menos de 4 meses estaban planeando una boda. Va a ser tan hermosa, decía Jessica a cualquiera que quisiera escuchar. Estamos pensando en quizá 200 invitados, barra libre, banda en vivo, todo. Derek merece una boda perfecta. Nunca se ha casado antes. La planificación de la boda consumió toda nuestra casa durante meses. Jessica tenía hojas de cálculo para todo, flores, catering, música, decoraciones. Mamá se tomó días libres de su trabajo en el banco para ayudar con los arreglos, papá pasaba los fines de semana llevando a Jessica a ver locales y probar pasteles. Mientras tanto, yo intentaba finalizar mis planes universitarios. Me decidí por la Universidad Estatal, que tenía un gran programa de ingeniería y solo requeriría alrededor de $15,000 al año del fondo educativo, después de becas y ayuda financiera. El resto lo podría cubrir con préstamos estudiantiles y trabajos en el campus. Fue entonces cuando mis padres me sentaron para una discusión familiar. Necesitamos hablar sobre tu dinero para la universidad, dijo papá con ese tono serio que reservaba para las malas noticias. La boda de Jessica va a costar más de lo que anticipamos, añadió mamá rápidamente, como si estuviera arrancando una curita. El local por sí solo cuesta $12,000, y eso es antes del catering, las flores, la fotografía. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué tiene que ver la boda de Jessica con mi fondo universitario? Hemos revisado todas nuestras opciones, continuó papá. No podemos darle a Jessica la boda que se merece sin usar parte del dinero de educación, solo temporalmente, por supuesto, lo pagaremos tan pronto como podamos. Ese dinero es específicamente para mi educación, dije intentando mantener la calma. El abuelo Joe lo configuró así por una razón. La cara de mamá se puso con esa expresión tensa que siempre tenía cuando alguien cuestionaba sus decisiones sobre Jessica. Tu abuelo quería ayudar a la familia. Y Jessica también es parte de esta familia. Además, tú puedes pedir préstamos estudiantiles como lo hacen millones de otros chicos. Jessica solo se casa una vez, tiene 20 años, dije, y conoce a Derek desde hace 4 meses. Tal vez debería esperar y pagar su propia boda cuando tenga un trabajo. Aparentemente eso fue lo incorrecto que decir. Mamá empezó a llorar por cómo yo estaba siendo egoísta y poco solidario. Papá inició un sermón sobre la lealtad familiar y sobre lo decepcionado que estaría el abuelo Joe si supiera que yo estaba tratando de impedir que Jessica tuviera la boda de sus sueños. Lo peor era que parecían creer genuinamente en su propia lógica. En sus mentes, mi educación universitaria era algo que yo podía resolver por mi cuenta, pero la boda de Jessica era una emergencia familiar que requería el sacrificio de todos. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, esperando que fuera algo manejable. Alrededor de $40,000, dijo papá, quizá un poco más dependiendo de los números finales. Más de la mitad del fondo desaparecido por un solo día, por una boda, entre 2 personas que apenas se conocían. Intenté todos los argumentos que pude imaginar. Les recordé que el abuelo Joe había creado específicamente el fondo para mi educación. Señalé que Jessica y Derek podían tener una boda agradable por mucho menos dinero, o que podían esperar y ahorrar para el tipo de boda que querían. Me ofrecía ayudar a Jessica a planear una celebración económica que aún fuera hermosa y significativa. Nada funcionó. Ya habían tomado su decisión y, en su opinión, yo estaba siendo irracionalmente terco al no estar de acuerdo de inmediato en ayudar a mi hermana. El golpe final llegó cuando mamá dijo, además, no te estamos pidiendo que renuncies por completo a la universidad.
Todavía tendrás unos $35,000 y puedes pedir préstamos para el resto. No es como si te estuviéramos dejando sin nada. 2 semanas después los vi transferir $42,000 de mi fondo educativo a la cuenta de la boda de Jessica. La boda de Jessica fue, en efecto, espectacular. Ella llevaba un vestido de $3,000, cargaba flores que costaban más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes y bailó con una orquesta de 12 músicos en un club de campo que parecía sacado de una película. Derek se veía guapo con su smoking rentado y Jessica irradiaba felicidad mientras posaba para fotografías que costaron $2,500. Yo estaba allí, por supuesto, vestido con el traje más barato que pude encontrar, sonriendo para las fotos familiares, conversando con los parientes que seguían preguntando por mis planes universitarios. Cuando la gente preguntaba por qué me veía infeliz, mamá decía que solo estaba nervioso por comenzar la universidad. El matrimonio duró 11 meses. Resultó que Derek tenía algunos problemas con el compromiso y la fidelidad, además de con la bebida, también con el juego y, además, con el concepto básico de presentarse al trabajo de manera consistente. Jessica descubrió todo esto gradualmente, empezando con cargos misteriosos en su tarjeta de crédito conjunta y escalando hasta encontrarlo desmayado en su apartamento con otra mujer. El divorcio se finalizó la semana antes de que terminara mi primer año de universidad. Para entonces yo ya estaba luchando financieramente. Incluso con el dinero restante del fondo educativo, los préstamos estudiantiles y trabajando 20 horas a la semana en la librería del campus, apenas cubría mis gastos. Vivía en el dormitorio más barato disponible, comía fideos instantáneos en la mayoría de mis comidas y compraba libros de texto usados que muchas veces estaban atrasados 2 ediciones. Mientras tanto, ya sé que se había mudado de nuevo con mis padres y hablaba de ir a la universidad comunitaria para encontrarse a sí misma. Mamá y papá estaban totalmente de acuerdo, por supuesto, y ofrecieron ayudar a pagar sus clases, ya que estaba comenzando de nuevo después de una experiencia tan difícil. Cuando regresé a casa en las vacaciones de Navidad, encontré que la vieja habitación de Jessica había sido convertida en un estudio de arte. Ella estaba explorando su lado creativo pintando lienzos abstractos que parecían como si alguien hubiera lanzado pintura contra una pared. Las pinturas cubrían cada superficie de lo que solía ser el cuarto de invitados, y mamá ya hablaba de ayudar a Jessica a organizar una exhibición en una galería. «Es tan talentosa», exclamó mamá mostrándome un lienzo completamente rojo con algunos garabatos amarillos. «Este se llama viaje emocional, ¿a poco no te habla?». Lo que me decía era que eran $500 en materiales de arte que podrían haber ayudado a pagar mis libros de texto del semestre de primavera. Esa cena de Navidad fue cuando mencionaron el problema de bebida de Derek y como Jessica estaba lidiando con algunos problemas de confianza tras el matrimonio. Estaban pagando su terapia, por supuesto, y también veía a un nutricionista para ayudar con el exceso de comida por estrés que había tenido desde el divorcio. «Ha pasado por tanto», dijo papá cortando su costilla de res. «Le va a tomar tiempo volver a levantarse». Me mordí la lengua y me concentré en mi puré de papas. El semestre de primavera de mi segundo año fue cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. Mis costos de dormitorio aumentaron, mis gastos en libros de texto fueron más altos de lo esperado. Y tuve que reducir mis horas de trabajo para poder manejar una carga académica particularmente exigente. Llamé a casa para ver si existía alguna posibilidad de acceder a más dinero de lo que quedaba en el fondo educativo. «En realidad», dijo papá, sonando incómodo, «necesitamos hablar contigo sobre eso. Jessica ha conocido a alguien nuevo y están pensando en casarse. Su nombre era Travis y aparentemente era todo lo que Derek no era: trabajo estable, buen coche, título universitario y planes ambiciosos para el futuro. Jessica había estado saliendo con él durante 6 meses y estaba convencida de que era el indicado. Lo que pasa, explicó mamá cuando fui a casa ese fin de semana, es que Jessica aprendió mucho de su primer matrimonio. Ahora sabe lo que quiere y quiere hacer esta boda bien. Pero también es mayor y más madura, así que quiere algo más elegante que la vez pasada. Más elegante aparentemente significaba más caro. El lugar que Jessica había elegido era una mansión histórica que cobraba $20,000 solo por el alquiler del espacio. El catering era de una empresa de alto nivel especializada en cocina artesanal de la granja a la mesa. El fotógrafo era un artista premiado cuyos paquetes de bodas comenzaban en $8,000. «Ella se lo merece», dijo mamá con firmeza cuando señalé los costos. Después de lo que Derek le hizo pasar, se merece una boda hermosa con un hombre que realmente la ame. «¿Qué tiene esto que ver con mi fondo universitario?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Necesitamos pedir prestado el resto del dinero», dijo papá, «solo temporalmente, por supuesto». «¿El resto del dinero?».
Los $33,000 que quedaban. Estás bromeando, dije. No estaban bromeando. Jessica ya pasó por un divorcio, explicó mamá. No puede soportar el estrés de planear una boda con presupuesto encima de todo lo demás. Y Travis viene de una buena familia. Sus padres son personas exitosas y educadas. Necesitamos mostrarles que Jessica viene de una familia que puede proveerle adecuadamente. Me quedé mirándolos, tratando de procesar lo que escuchaba. Querían llevarse lo último de mi dinero universitario para impresionar a unas personas que nunca habían conocido, por una hija que ya había demostrado tomar decisiones terribles sobre el matrimonio. ¿Qué se supone que debo hacer con la universidad?, pregunté. Eres inteligente, dijo papá, lo resolverás. Toma más préstamos, consigue más becas, trabaja más horas. Los chicos universitarios lo hacen todo el tiempo. Los chicos universitarios cuyos padres no les roban su dinero para educación lo hacen todo el tiempo, corregí. Eso hizo que mamá empezara a llorar de nuevo. No estamos robando nada, sollozó, somos una familia, y las familias se ayudan entre sí. Tu abuelo estaría tan decepcionado de tu actitud. Mi abuelo estaría furioso de que ustedes gastaran su dinero en bodas en lugar de educación, repliqué. Aparentemente eso cruzó una línea. La voz de papá se volvió dura y fría, tu abuelo ya no está, y nosotros somos los fideicomisarios de ese fondo. Hemos decidido que este es el mejor uso del dinero para nuestra familia. Si no te gusta, eres libre de encontrar tu propio camino. 2 semanas después vaciaron el fondo educativo por completo. La segunda boda de Jessica fue incluso más extravagante que la primera. Las flores solas costaron $4,000 y el pastel era una obra maestra arquitectónica que requirió su propio camión de entrega. Jessica llevaba otro vestido de $3,000, blanco otra vez, lo cual me pareció exagerado para un segundo matrimonio, pero nadie me pidió mi opinión. Travis en realidad parecía un buen tipo. Tenía un buen trabajo en marketing, trataba bien a Jessica y parecía genuinamente interesado en construir una vida estable juntos. En la boda dio un discurso sobre lo afortunado que se sentía de haber encontrado a Jessica y lo emocionado que estaba de comenzar su futuro juntos. Esperaba que funcionara para ellos, realmente lo esperaba. Duró 8 meses. Resultó que Travis tenía algunas expectativas poco realistas sobre el matrimonio. Esperaba que Jessica contribuyera financieramente al hogar, que mantuviera su apartamento razonablemente limpio y que mostrara algo de interés en actividades que no giraran por completo en torno a las compras y las redes sociales. Jessica, por su parte, también tenía expectativas poco realistas sobre el matrimonio. Esperaba que Travis financiara su estilo de vida, se hiciera cargo de todas las responsabilidades aburridas de adulto y nunca cuestionara sus decisiones sobre gastos o vida social. Cuando Travis sugirió que crearan un presupuesto familiar, Jessica lo llamó controlador. Cuando Jessica gastó $800 en un bolso mientras estaban atrasados en la renta, Travis la llamó irresponsable. Cuando Travis trabajó hasta tarde para ponerse al día con proyectos, Jessica lo llamó negligente. Cuando Jessica salió a beber con sus amigas 3 noches seguidas, Travis lo llamó inmadura. El divorcio fue más desordenado que el primero. Hubo discusiones sobre el contrato de arrendamiento del apartamento, disputas por los regalos de boda y una larga pelea por una tarjeta de crédito conjunta que Jessica había llevado al límite comprando ropa para su nueva vida de soltera. Para cuando se finalizó, yo estaba a mitad de mi 3er año y ahogado en deudas. Sin el fondo educativo me vi obligado a pedir los préstamos estudiantiles máximos, trabajar 30 horas a la semana en 2 trabajos distintos y vivir en un apartamento compartido fuera del campus donde dormía en un colchón en el suelo y comía cereal genérico en la mayoría de las comidas. Mis notas estaban sufriendo porque no tenía tiempo de estudiar adecuadamente, mi salud estaba sufriendo porque no podía pagar comida decente ni atención médica regular, y mi salud mental estaba sufriendo porque estaba constantemente estresado por el dinero y agotado de tanto trabajar. Mientras tanto Jessica estaba de nuevo en su estudio de arte, pintando para superar su recuperación del divorcio y hablando de tal vez abrir una tienda en Etsy para vender sus creaciones. Cuando volví a casa por Navidad ese año, mamá me llevó a un lado. Jessica lo ha estado pasando muy mal, dijo. Este divorcio la golpeó mucho más fuerte que el primero porque realmente pensaba que Travis era diferente. Lamento escuchar eso, respondí, porque ¿qué más se suponía que debía decir? Está pensando en probar las citas en línea, pero primero quiere trabajar en sí misma, quizá tomar algunas clases, aprender nuevas habilidades, viajar un poco para ampliar sus horizontes. Esperé a que llegara el golpe final. Lo que pasa es que la terapia es cara y las clases cuestan dinero, y ella realmente necesita un cambio de ambiente.
Estábamos pensando que tal vez podría hacer un viaje a Europa por unos meses, nada demasiado extravagante, solo algo que la ayude a sanar y a descubrir qué quiere hacer con su vida. Suena bien, dije con cuidado. Nos preguntábamos si quizás estarías dispuesto a ayudar un poquito, solo una pequeña contribución a su camino de sanación, quizá unos cuantos miles de dólares. Me reí, de hecho me reí en voz alta. ¿Quieres que yo pague para que Jessica se tome unas vacaciones en Europa? El rostro de mamá se tensó. No es una vacación, es terapéutico, y no te estamos pidiendo mucho, solo lo que puedas permitirte. No puedo permitirme nada, dije. Estoy trabajando 60 horas a la semana y viviendo a base de fideos instantáneos porque ustedes se llevaron mi dinero universitario para las bodas de Jessica, en plural. Esas bodas fueron inversiones familiares, dijo mamá con rigidez, y está siendo dramático. Muchos estudiantes trabajan para costearse la universidad. Muchos estudiantes cuyos padres no les roban su herencia para financiar las fantasías de cuento de hadas de su hermana, corregí. Esa cena de Navidad fue la última vez que les hablé como familia. Terminé la universidad por pura determinación obstinada y me endeudé profundamente haciéndolo. Al graduarme debía $87,000 en préstamos estudiantiles, había llevado al límite 3 tarjetas de crédito y estaba tan agotado de trabajar y estudiar simultáneamente que la mayoría de los días me sentía como un zombi. Pero tenía mi título y, lo más importante, tenía mi libertad. Me mudé al otro lado del estado y tomé un trabajo en una empresa de manufactura especializada en equipos industriales. El sueldo era decente, el trabajo desafiante y, lo mejor de todo, estaba a 300 millas del drama de mi familia. Por primera vez en años podía concentrarme en construir mi propia vida en lugar de ver a mis padres financiar la última crisis de Jessica. El trabajo en la manufactura me llevó a una firma de ingeniería y luego a un contratista de defensa. En 5 años estaba ganando buen dinero, había pagado mis deudas y estaba ahorrando para metas reales. Compré una casa pequeña, un camión confiable, empecé una cuenta de jubilación y tomé vacaciones que yo mismo pagaba. Mientras tanto, según mi tía, Jessica había quemado 2 relaciones más, persiguió brevemente la actuación en California y estaba de vuelta en casa trabajando medio tiempo en una boutique. Mis padres estaban luchando económicamente, papá aceptó una reducción de sueldo tras una reestructuración, mamá tenía problemas de salud costosos y habían refinanciado su casa 2 veces para cubrir las necesidades de apoyo de Jessica. Me sentí mal por ellos, de verdad, pero también me sentí reivindicado. Habían elegido invertir en los sueños de Jessica en lugar de en mi educación y ahora enfrentaban las consecuencias, mientras yo construía la vida estable que ellos habían hecho más difícil de alcanzar. Hace 3 años mi tía llamó con noticias previsibles, Jessica se iba a casar otra vez. A la tercera bala vencida, ¿no? Ryan era dueño de su propio negocio y parecía lo bastante maduro para manejar el equipaje de Jessica. La boda sería más pequeña e íntima, solo 150 invitados y $25,000. Mis padres se comprometieron a pagar la mayor parte. 6 meses después, otra llamada, el compromiso se canceló. Ryan quería un acuerdo prenupcial y contribuciones financieras equitativas. Jessica consideró eso poco romántico e insultante. Mis padres perdieron $8,000 en depósitos no reembolsables. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar con el número de mamá, el primer contacto en 3 años. Dejé que fuera al buzón de voz, hola, cariño, soy mamá. Realmente necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Por favor, llámanos cuando recibas esto. Los mensajes de voz siguieron llegando. Papá también dejó mensajes pidiéndome que por favor devolviera sus llamadas porque había una situación familiar que necesitaba ser atendida. Tras una semana de llamadas ignoradas, aparecieron en mi casa. Estaba trabajando en mi garaje cuando vi su coche entrar en mi entrada. Se veían más viejos de lo que recordaba y cansados. El cabello de papá se había vuelto completamente gris y mamá parecía haber perdido peso de una manera poco saludable. Parte de mí quería fingir que no estaba en casa, pero otra parte tenía curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante como para que condujeran 300 millas para ver al hijo al que habían descartado 3 años atrás? Salí a su encuentro en la entrada, limpiándome las manos llenas de grasa con un trapo viejo. Hola, dijo mamá nerviosa, ¿te ves bien, saludable? Gracias, dije. ¿Qué quieren? Papá carraspeó, necesitamos hablar contigo sobre Jessica. Por supuesto que sí. Jessica está pasando por un momento muy difícil en este momento, continuó mamá. Lo de Ryan se vino abajo y le está costando mucho recuperarse. Está viendo a un terapeuta, pero es caro, y con el ingreso reducido de papá y mis facturas médicas. Esperé a que llegaran al punto. Lo que pasa, dijo papá,
es que Jessica quiere volver a la escuela. Ha decidido que quiere convertirse en trabajadora social para poder ayudar a otras personas que estén luchando con problemas de pareja. Eso es genial, dije, el trabajo social es importante. Pero la escuela es cara, añadió mamá rápidamente, y ella necesitaría dejar su trabajo para enfocarse en sus estudios a tiempo completo. Simplemente no tenemos los recursos para apoyarla durante un programa de grado en este momento. Ambos me miraban expectantes y dije. Y esperábamos que tú quisieras ayudar, dijo papá. Has tenido tanto éxito y Jessica realmente necesita esta oportunidad para construir una carrera y seguir adelante con su vida. Los miré fijamente durante un largo momento. ¿Quieren que yo pague la universidad de Jessica? No pagarla por completo, dijo mamá rápidamente, solo ayudar, quizá cubrir su matrícula o sus gastos de vida mientras estudia. Sabemos que ahora tienes éxito y esto realmente significaría mucho para la familia. La familia, repetí. Sigue siendo nuestro hijo, dijo papá. Sabemos que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero la familia es la familia. Jessica ha aprendido de sus errores y realmente quiere hacer algo con su vida ahora. Miré a estas personas que me habían criado, que habían elegido las fantasías de boda de mi hermana por encima de mi futuro educativo, que no me habían hablado en 3 años y que ahora estaban parados en mi entrada pidiéndome financiar la última reinvención de Jessica. ¿Recuerdan mi fondo universitario?, pregunté. Ambos se movieron incómodos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo mamá. Ustedes se llevaron $75,000 que mi abuelo dejó para mi educación y lo gastaron en las 2 primeras bodas de Jessica, continué, y luego me dijeron que yo era egoísta por enojarme por eso. Estábamos tratando de ayudar a Jessica a construir una vida estable, dijo papá a la defensiva. Esos matrimonios podrían haber funcionado. Pero no funcionaron, respondí, y ahora quieren que yo pague la educación de Jessica después de que me hicieron imposible costear la mía. Tú saliste bien, dijo mamá. Tienes tu título, un buen trabajo, compraste una casa, todo salió bien. Salió bien porque me endeudé enormemente y trabajé hasta el agotamiento durante 6 años, dije. Salió bien a pesar de lo que hicieron, no gracias a ello. Ellos se veían frustrados, como si yo estuviera siendo irrazonablemente difícil. Jessica necesita esta oportunidad, dijo mamá. Finalmente está lista para ponerse seria con su futuro. Jessica ha necesitado muchas cosas a lo largo de los años, respondí. 2 bodas costosas, terapia, materiales de arte, viajes a Europa y ahora matrícula universitaria. ¿Cuánto de sus ahorros de jubilación queda después de financiar todas las necesidades de Jessica? La expresión en sus rostros me dijo todo lo que necesitaba saber. Hicimos algunos sacrificios, admitió papá, pero eso es lo que hacen los padres por sus hijos. Por una de sus hijas, corregí. Hicieron sacrificios por Jessica, me hicieron sacrificar a mí también por Jessica. Te criamos para ser independiente, dijo mamá. Jessica necesita más apoyo. Jessica tiene 30 años, dije. Si quiere ir a la universidad puede pedir préstamos estudiantiles como lo hacen millones de personas, como tuve que hacerlo yo. Los préstamos estudiantiles son tan caros ahora, protestó mamá. Las tasas de interés son terribles y estaría pagándolos durante décadas. Sí, respondí, lo sé. Fue entonces cuando papá intentó un enfoque diferente. Mira, sabemos que cometimos algunos errores en el pasado, quizá deberíamos haber manejado el fondo educativo de otra manera, pero no podemos cambiar eso ahora. Lo que sí podemos hacer es seguir adelante como familia y apoyarnos mutuamente. ¿Dónde estuvo el apoyo familiar cuando yo comía fideos instantáneos en cada comida y trabajaba 60 horas a la semana para pagar la universidad?, pregunté. Nunca pediste ayuda, dijo mamá. Me reí, pero no fue una risa feliz. Les pedí que no se llevaran mi dinero universitario. Se lo llevaron de todos modos. Les pedí que consideraran opciones menos costosas para las bodas de Jessica. Me ignoraron. Les pedí que trataran a sus hijos por igual. Me dijeron que era egoísta. Hicimos lo mejor que pudimos con una situación difícil, dijo papá. No, respondí. Hicieron lo más fácil. Le quitaron dinero al hijo que no haría un escándalo y se lo dieron a la hija que haría un berrinche si no obtenía lo que quería. Se quedaron allí en mi entrada, con la apariencia de haber recibido una bofetada. Creo que fue la primera vez que alguien les dijo claramente lo que realmente habían hecho. Jessica es tu hermana, dijo mamá en voz baja. Es familia. Jessica tomó sus decisiones, respondí, múltiples decisiones costosas que ustedes financiaron con mi futuro. Ahora ella puede vivir con las consecuencias de esas decisiones y ustedes pueden vivir con las consecuencias de haberlas permitido.
Entonces, ¿no vas a ayudar?, preguntó papá. No voy a ayudar, confirmé. Se fueron sin decir adiós. 2 meses después recibí una llamada de mi tía. Jessica había decidido no seguir trabajo social después de todo. En cambio estaba saliendo con un nuevo hombre llamado Sam, diferente al del instituto, que tenía un negocio de jardinería y era muy solidario con sus sueños artísticos. Estaban hablando de mudarse juntos. 6 meses después estaban comprometidos. Mi tía mencionó que mis padres estaban considerando un préstamo con garantía hipotecaria para ayudar a pagar la boda, ya que Jessica quería algo elegante pero no exagerado para reflejar su perspectiva más madura sobre el matrimonio. A la tercera va la vencida, no, dijo mi tía, aunque no sonaba del todo convencida. No respondía a eso. Le deseé lo mejor a Jessica, sinceramente esperaba que encontrara la felicidad y en silencio agradecí a mi yo más joven por haber tenido la columna vertebral de alejarse de ese ciclo de disfunción. El mes pasado mi tía llamó con una actualización que había estado esperando desde hacía tiempo. Jessica y Sam habían roto 3 semanas antes de la boda. Aparentemente Sam había descubierto algunas cosas sobre los hábitos financieros de Jessica que le preocupaban, específicamente se enteró de las deudas de tarjetas de crédito que había acumulado durante el compromiso, el dinero que había pedido prestado a mis padres para la planificación de la boda y su expectativa de que él se hiciera cargo de todos los gastos futuros mientras ella se dedicaba a su arte. Ella realmente pensó que él era diferente, dijo mi tía con tristeza. Está bastante devastada. Pero esa no era la razón por la que llamaba. Tus padres están en serios problemas, continuó. Sacaron una segunda hipoteca para pagar los gastos de la boda de Jessica y ahora están atrapados con todos esos depósitos y pagos sin boda que mostrar. La situación laboral de tu padre no está mejorando, las facturas médicas de tu madre siguen acumulándose y están enfrentando la posibilidad de perder la casa. Sentí una opresión familiar en el pecho, no porque estuviera tentado a ayudar, sino porque odiaba ver a personas que alguna vez amé destruirse a sí mismas con sus propias malas decisiones. Eso es terrible, dije, y lo decía en serio. Están demasiado orgullosos para pedírtelo directamente, continuó mi tía, pero sé que esperan que tal vez estés dispuesto a ayudar, solo un préstamo, quizá, para que vuelvan a ponerse de pie. No voy a darles dinero, respondí. Entiendo por qué te sientes así, dijo mi tía, pero son tus padres y están realmente luchando. Han estado luchando durante años, respondí, pero cada vez que tenían que elegir entre la estabilidad financiera y financiar la última crisis de Jessica, ellos eligieron a Jessica. Ahora están enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Jessica también está luchando, dijo mi tía, se ha mudado de nuevo a casa y está realmente deprimida por esta última ruptura. Tu mamá está preocupada por su salud mental. Por supuesto que lo está, Jessica tiene 32 años, respondí. Ha tenido 3 compromisos, 2 divorcios y un sinfín de oportunidades para construir una vida adulta estable. En algún momento tiene que aprender a manejar la decepción sin exigir que toda la familia sacrifique su seguridad financiera. Pero tú estás bien, insistió mi tía, podrías ayudarlo sin que realmente afecte tu estilo de vida. Probablemente era cierto. Me habían ascendido 2 veces en el último año, mi casa estaba casi pagada y tenía una cuenta de ahorro saludable. Probablemente podría escribir un cheque que resolviera los problemas financieros inmediatos de mis padres sin afectar significativamente mi propia seguridad. Pero ese no era el punto. Podría ayudarlos, estuve de acuerdo, pero ayudarlos solo les permitiría seguir cometiendo los mismos errores. Usarían mi dinero para estabilizar su situación, ya sé que empezaría a salir con alguien nuevo y en 6 meses estaríamos de vuelta aquí hablando de anillos de compromiso y lugares para la boda. Mi tía guardó silencio por un momento. ¿Así que simplemente vas a dejar que pierdan la casa? Voy a dejar que enfrenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones financieras, respondí, de la misma manera en que me dejaron enfrentar las consecuencias naturales de su decisión de gastar mi dinero universitario. Eso es frío, dijo ella. Es honesto, respondí. Después de colgar me senté en mi cocina mirando mi patio trasero y pensando en los ciclos y las consecuencias, y en la diferencia entre ayudar a alguien y habilitarlo. Pensé en mi abuelo, que había trabajado durísimo para construir algo valioso e intentó pasarlo a alguien que lo usara sabiamente. Pensé en las decisiones que mis padres habían tomado y seguían tomando, siempre priorizando la crisis inmediata sobre la estabilidad a largo plazo. Pensé en Jessica, que con 32 años todavía esperaba que otros financiaran sus sueños y arreglaran sus errores. Y pensé en mí mismo a los 18, viendo desaparecer $75,000 en flores de boda y honorarios de fotógrafos, mientras yo trataba de averiguar cómo pagar mis libros de texto.
Hace 2 semanas mis padres me llamaron directamente por primera vez en 3 años. Casi no respondí, pero la curiosidad me ganó. Hola, dijo papá cuando contesté. Su voz sonaba más vieja, más cansada. Necesitamos hablar. Te escucho, dije. Vamos a perder la casa, dijo sin preámbulos. El banco ha comenzado los procedimientos de ejecución hipotecaria y no tenemos manera de ponernos al día con los pagos. Lamento escuchar eso. El abogado de Jessica dice que podría haber una forma de pelear el acuerdo de divorcio de su segundo matrimonio, añadió mamá. Estaba en altavoz y su voz sonaba tensa. Travis podría tener que pagarle algún tipo de compensación si podemos demostrar que fue emocionalmente abusivo. Incluso ahora, incluso enfrentando quedarse sin hogar, seguían buscando maneras de sacar dinero de los fracasos matrimoniales de Jessica en lugar de pedirle que asumiera la responsabilidad de su propia vida. Eso parece muy poco probable, dije. El abogado quiere un anticipo de $10,000, continuó papá. Si podemos conseguir ese dinero, quizá Jessica pueda obtener suficiente de Travis para ayudarnos a salvar la casa. Y ahí estaba, la petición que había estado esperando durante 3 años. ¿Quieren que yo pague el abogado de divorcio de Jessica?, pregunté. Sería un préstamo, dijo mamá rápidamente. Te lo devolveríamos en cuanto llegara el acuerdo. ¿Y si no hay acuerdo? Silencio. Lo habrá, dijo papá finalmente. El abogado de Jessica parece confiado. El abogado de Jessica quiere que le paguen, gane o pierda, señalé. Su confianza no le cuesta nada. Entonces no ayudarás, preguntó mamá, y pude escuchar que empezaba a llorar. Respiré hondo. Durante 28 años han dejado claro que las necesidades de Jessica vienen primero en esta familia. Sus sueños de boda fueron más importantes que mi educación, sus crisis emocionales más importantes que mi estabilidad financiera, su felicidad más importante que mi futuro. Eso no es cierto, protestó papá, pero su corazón no estaba en ello. Sí lo es, dije. Y ustedes lo saben. Nunca me han preguntado cómo estoy, si necesito ayuda o cuáles son mis metas. Pero me han llamado 3 veces en el último año pidiéndome dinero para Jessica. También eres nuestro hijo, dijo mamá. Entonces trátame como tal, respondí. Dejen de verme como la fuente de financiación de respaldo de Jessica y empiecen a verme como una persona que tiene su propia vida y prioridades. Jessica es familia, dijo papá. Yo también lo soy, respondí, pero ustedes solo lo recuerdan cuando necesitan algo de mí. Hubo una larga pausa. Cuando papá habló de nuevo, su voz estaba derrotada, entonces estamos solos. Están exactamente donde yo estaba cuando se llevaron mi dinero universitario, dije. Lo resolverán igual que yo lo hice. Saquen préstamos, trabajen horas extra, hagan sacrificios. ¿Estarán bien? Somos demasiado viejos para empezar de nuevo, dijo mamá. Yo tenía 18 cuando me hicieron empezar de nuevo, respondí. Se las arreglarán. Colgué antes de que pudieran responder. Ayer mi tía llamó con la actualización inevitable, mis padres se habían declarado en bancarrota y se mudaban a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Jessica se estaba quedando con una amiga mientras buscaba su propio lugar, ya que el contrato de arrendamiento de la amiga no permitía huéspedes a largo plazo. Jessica lo está pasando realmente mal, dijo mi tía. Ha solicitado algunos trabajos, pero sin un título ni mucha experiencia laboral sus opciones son limitadas. Eso es duro, respondí. Está pensando en volver a estudiar después de todo, quizá en una universidad comunitaria esta vez, algo más práctico. Bien por ella. Lo que pasa es que la ayuda financiera estudiantil es complicada cuando tienes más de 30 años. Podría necesitar un aval para los préstamos o algo de ayuda con las tasas de solicitud y los depósitos. No respondí. Sé que estás enojado con tus padres, continuó mi tía, pero Jessica es tu hermana, necesita una oportunidad para construirse una vida real. Jessica ha tenido muchísimas oportunidades, dije. Ha tenido más oportunidades de las que la mayoría de la gente tiene en toda una vida, todas financiadas con los ahorros de jubilación de mis padres y con mi dinero universitario. En algún momento tiene que crear sus propias oportunidades. ¿Y si no puede hacerlo sola? Entonces aprenderá a hacerlo sola, o aceptará las consecuencias naturales de no hacerlo. Mi tía suspiró. Te has vuelto duro. Me he vuelto realista, corregí. Hay una diferencia. Después de colgar salí a mi garaje y trabajé en restaurar una vieja motocicleta que había comprado en una subasta. Es una Honda de 1975 que necesita mucho trabajo, pero disfruto el proceso de tomar algo roto y hacerlo funcional de nuevo.